Vemos ahora la unidad número 5 en el punto D, la Iglesia como templo del Espíritu Santo. Esto recupera una dimensión neumatológica. Antes, y hablamos de recuperar porque antes había un olvido por una excesiva importancia de la cristología a partir del siglo XI. Este centrar todo exclusivamente en Cristo con olvido del Espíritu tenía por un lado una motivación apologética, de defensa. Por otro lado, hay un crecimiento de la importancia de la jerarquía y de la necesidad de justificarla desde Cristo cabeza, poniendo mucho de relieve lo visible y lo institucional. Estamos además en la Edad Media, donde hay una sociedad feudal. Y además por un miedo a las desviaciones. Miedo a las desviaciones porque a veces, pensando una renovación y una revitalización, se dieron. Es la noción un poquito de iglesia del espíritu. El problema es cuando esta idea de iglesia del espíritu se opone a una iglesia de Cristo, donde la iglesia del espíritu termina siendo pura subjetividad y su idea de renovar y revitalizar termina desviada en una multitud de sectas. En esta Edad Media y adelante también se dieron estas cosas. Por ejemplo, la idea de la contrainstitucionalidad, de que lo institucional es malo por sí mismo, por ser institucional. O los neumáticos de Corinto. Ya San Pablo tenía este problema. El gnosticismo también, esta idea de que solo los espirituales son los elegidos y a través de un conocimiento uno se eleva casi por sus propias fuerzas a Dios. El montanismo, los fraticelli, los franciscanos espirituales, no los franciscanos de San Francisco, sino una desviación que hubo luego, de algún modo el protestantismo y también la ilustración. El teólogo protestante Karl Barth dice que el Espíritu Santo está en la base de la identidad y de la misión de la Iglesia, y eso es verdad. Y el Vaticano II dice que el Espíritu Santo es a la Iglesia lo que el alma es al cuerpo. Por eso podemos decir que el Espíritu Santo es como el alma de la Iglesia, aunque no podemos decir estrictamente que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Ha habido algunos excesos también, incluso después del Concilio Vaticano II, todos antiinstitucionales con una reivindicación de los carismas. Por ejemplo, en los protestantes, con Son, hubo un anarquismo neumático. El espíritu le soplaba a cada uno y cada uno tenía que hacer de lo que era inspirado. Para los ortodoxos, el Espíritu Santo es principio de orden y organización de la Iglesia en este exceso que es uno de sus ejemplares, Afanasiev, donde son suficientes los dones del Espíritu Santo y no la institución. Y entre los católicos esto se dio con una idea correcta, que es que la Iglesia nace en Pentecostés, pero una derivación incorrecta, que es la comunidad sondea nuevas posibilidades, como dice Leonardo Boff, y tiene que haber una reinvención de la Iglesia, un hacer todo de nuevo. ¿Qué tenemos que evitar? Hablamos recién de las desviaciones. ¿Qué tenemos que evitar? Una iglesia sin espíritu, donde termina siendo una organización humana, o un espíritu sin iglesia, donde termina siendo caprichos individuales. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre cristología y neumatología. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no destruye ni sustituye lo que hizo el Hijo. De hecho, ambos proceden del Padre. Y la misión del Espíritu Santo, que es el enviado del Padre y del Hijo, es traducción de su posición y vida intratrinitaria. Es decir, así como el Espíritu Santo en la Trinidad proviene del Padre y del Hijo, así en la tierra la acción del Espíritu también proviene como don del Padre y del Hijo, que nos tiene que llevar a la alegría, es decir, al júbilo y al agradecimiento. Por medio de este don, que es la persona del Espíritu, se nos comunica toda la Trinidad.
a las criaturas. Y la idea de don nos muestra la gloria de un Dios que es generoso. El Espíritu Santo es por quien Dios sale de sí mismo, Dios sale de la Trinidad y vuelve a la tierra, perdón, no vuelve, Dios sale de la Trinidad y viene a la tierra por el Espíritu. De hecho, es el Espíritu el que fecunda a la Virgen para que en ella se encarne el Hijo. El Espíritu es el que va abriendo la historia, el que genera lo nuevo, el que reconduce hacia Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el nosotros de la Trinidad. Ya en el Antiguo Testamento estaba la idea de Espíritu de Dios en la Ruaj, que hace avanzar la acción divina. Es el ámbito de la comunión entre Dios y el hombre, que salva, libera, que da esperanza y futuro, que hace surgir mediadores como fueron los profetas, y que es el contenido de las profetas, de las promesas mesiánicas. Un día todos serán profetas, todos estarán imbuidos del Espíritu. Decía, el Espíritu es el que posibilita la encarnación, el que guía a Jesús, Lucas 4:11. Jesús, movido por el Espíritu, fue. En el bautismo está presente el Espíritu, podemos llamar al bautismo de Jesús un acontecimiento neumático. El Espíritu es la unción, es como ese aceite que se derrama y lo constituye a Jesús. Jesús mismo, a lo largo de su vida y su predicación, prometió al Espíritu Santo como otro abogado, otro paráclito, y es el que lo que entrega en la cruz. Jesús no solamente expira, sino que entrega el Espíritu. El Espíritu es el que glorifica el cuerpo del Hijo en la resurrección. Así, con Cristo glorificado, es Espíritu del Padre y del Hijo encarnado. Por lo tanto, es el Espíritu Santo el que va a actualizar a Cristo en la vida y en la historia de la Iglesia y de cada cristiano. El que constituye al Hijo humanamente con poder, es decir, resucitado. Podemos llamar de esta manera al Espíritu Santo el cofundador de la Iglesia. Por lo tanto, la dimensión neumatológica es esencial porque inserta a la Iglesia en el amor del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo sustenta la predicación, santifica a los llamados, ayuda a sondear las profundidades de Dios y otorga vida nueva. Donde está la Iglesia está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios está la Iglesia y toda su gracia. Este Espíritu hace de la Iglesia una manifestación esplendorosa, principalmente en Pentecostés. Y podemos decir que siempre es Pentecostés, porque la Iglesia siempre está recibiendo al Espíritu y siempre está recibiendo del Espíritu la misión de ir y anunciar y la capacitación para ello. Por lo tanto, Pentecostés es el anti-Babel, porque en la Iglesia se habla la lengua del Espíritu, que alcanza a todas las lenguas humanas. Y no me estoy refiriendo acá a el don de lenguas, con el cual hay que tener mucho cuidado porque puede llegar a ser nada más que un capricho o una simulación o un problema psicológico. Así, la Iglesia es manifestación en la historia de la misión de Cristo, el ungido, el lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone a la Iglesia en el mundo como signo e instrumento de unidad, de reconciliación y de comunión. Una Iglesia que va a predicar el querigma, es decir, la doctrina esencial, bajo la acción del Espíritu que anticipa su acción. Y lo vemos esto en los Hechos de los Apóstoles, que hasta podríamos llamarlos Hechos de la Iglesia o Hechos del Espíritu. Por ejemplo, en Hechos 8, 14, 17 vemos lo que se llama el Pentecostés de los samaritanos, cómo el Espíritu baja sobre un grupo de creyentes que no eran ya judíos, eran samaritanos. Lo mismo con los gentiles, o sea, con los paganos. Hechos 10, 44, 47. Y en Hechos 16, 6 al 10, cómo el Espíritu envía a los apóstoles según sus designios. Volviendo a las ideas principales, podemos pensar a la Iglesia como la que es habitada por el Espíritu.
como templo del Espíritu, recuperando la noción que viene del templo de Israel y anteriormente de la carpa de la alianza, que era el lugar de la presencia de Dios. Pensar la iglesia como templo del Espíritu Santo es pensar que, en cuanto a construcción, Cristo es la piedra angular, donde está bien apoyado todo. Que los apóstoles y profetas son los fundamentos y que nosotros los cristianos somos las piedras vivas. Efesios 2, 19 al 21. Ser templo significa que es una casa espiritual y por eso ya no hay un templo en Jerusalén. El templo de Jerusalén, si bien los apóstoles iban a rezar ahí, muy pronto dejó de tener importancia. Incluso nuestros templos físicos son importantes tanto cuanto, pero la iglesia no es el edificio de ladrillos, de cemento, de vidrio, de aluminio. 1 Corintios 6, 19. La iglesia es el ámbito personal del Espíritu Santo para la salvación, donde Él otorga dones y carismas para el bien de todos. Los carismas no son privilegios personales, por eso tenemos que tener mucho cuidado con esta idea de que los carismas me singularizan y me hacen especial. Son servicios, donde el Espíritu integra lo múltiple conjugando el uno y la multitud, porque Cristo no es un individuo aislado. Esta idea de la presencia del Espíritu está tomado por ese escritor de los primeros tiempos, que es Hermas, en la tercera visión, como una torre edificada en medio del agua. El agua es el Espíritu, que es otro de sus signos, y la torre es la iglesia. San Agustín dice que el Espíritu es lo común al Padre e Hijo y es lo común entre ellos y nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo es nuestra koinonía con Cristo, nuestra comunión con Cristo. Otra noción es pensar la iglesia como sacramento del Espíritu, en el sentido de que transparenta al Espíritu, en ella reside el Espíritu Santo. Pero la iglesia no es el Espíritu Santo, lo hace presente y su acción, pero no es el Espíritu Santo, porque en la iglesia también tenemos ambigüedades y pecados. Y por ser sacramento del Espíritu, por estar habitada por el Espíritu Santo, movida y sostenida por él, la iglesia también es sacramento del Hijo. No es sacramento del Espíritu y no del Hijo. Al ser sacramento del Hijo y del Espíritu, podemos unir estas dos cosas que a veces en la mente humana dividimos tanto, que es carisma e institución. Lumen Gentium 4 y Lumen Gentium 12. No es que el Espíritu solo suscita carismas en la iglesia, sino que lo institucional también refleja una estructura querida por Cristo. Si decimos que la iglesia está habitada por el Espíritu, podemos decir que la iglesia es como el alma, o así como el alma vitaliza al cuerpo, en una idea filosófica un tanto ilemórfica, así la iglesia, así el Espíritu vitaliza a la iglesia. Esto lo toma Lumen Gentium 7. El sentido acá no es ontológico, sino funcional, el dinamizar, el mover, el asistir. Tenemos que evitar una hipostatización del Espíritu en la iglesia, porque si no la iglesia sería una especie de encarnación del Espíritu, lo cual es falso. La iglesia está vivificada por el Espíritu, pero sigue siendo cuerpo de Cristo por la acción del Espíritu. Ahora bien, finalmente, pensemos que el Espíritu no se exclusiviza en la iglesia, si bien es cierto todo lo que hemos dicho, sino que impulsa a la iglesia a la apertura para que todos entren en ella. Por lo tanto, también hay, de algún modo, presencia y acción del Espíritu fuera de la iglesia. Eso lo iremos viendo más adelante cuando estemos pensando algunas de las características de la iglesia.